27 de junio de 1954, Jacobo Arbenz no parecía un enemigo, al menos no al inicio. Presidente de Guatemala, reformista, convencido de que podía cambiar el equilibrio de su país sin desatar una tormenta. Su proyecto era claro: redistribuir tierras, romper monopolios, darle voz a quienes nunca la tuvieron. Pero en ese tablero invisible donde se cruzan intereses económicos y geopolíticos, cada movimiento tiene consecuencias. Y el suyo tocó una fibra que iba más allá de sus fronteras. Empresas poderosas, informes que lo señalaban, sospechas de una inclinación peligrosa. Poco a poco, la narrativa cambió. Ya no era un reformador, era una amenaza. Y cuando esa etiqueta se fija, el final empieza a tomar forma. La presión creció, el aislamiento también, hasta que el cerco se cerró sin necesidad de disparar. Aviones sobrevolando, propaganda, militares volteándose. Arbenz, solo frente a lo inevitable, firmó su renuncia. Se quitó el uniforme en público como si al hacerlo pudiera desprenderse del poder y del destino que ya lo había alcanzado. No hubo un disparo final, pero sí un final diseñado. Exilio, humillación y una vida que se fue apagando lejos de donde todo empezó. 17 de enero de 1961, Patrice Lumumba entendía demasiado rápido lo que significaba la independencia. Congo había dejado de ser colonia, pero no había dejado de ser codiciado. Él lo sabía. Y por eso hablaba distinto, decidía distinto, se enfrentaba distinto. Eso lo convirtió en símbolo y en objetivo. En plena Guerra Fría, cada palabra suya era interpretada como una inclinación. Cada movimiento, una amenaza potencial. La tensión creció en cuestión de meses. Traiciones internas, intereses externos, una nación fracturada desde el primer día. Fue arrestado, golpeado, trasladado como si su presencia misma fuera peligrosa. En su último trayecto ya no había discurso, no había multitud, solo silencio. Lo llevaron a un lugar remoto, lejos de miradas. Y allí, sin testigos que pudieran cambiar la historia, terminó todo. Disparos en la oscuridad. Un cuerpo que debía desaparecer, y una muerte que no solo cerró su historia, abrió una herida que nunca terminó de sanar. 2 de noviembre de 1963, Ngo Dinh Diem no cayó de inmediato, cayó poco a poco. Presidente de Vietnam del Sur, aliado estratégico en un conflicto que apenas comenzaba a escalar. Durante años fue sostenido, respaldado, considerado pieza clave, pero el control se le fue de las manos. Represión, decisiones que alienaban a su propio pueblo, un gobierno que empezaba a tambalear. Y cuando la utilidad se convierte en problema, las lealtades cambian. Las señales llegaron antes del golpe, pero ya era tarde. La noche del quiebre intentó escapar junto a su hermano, escondiéndose, moviéndose en silencio, pero fueron encontrados. Capturados, subidos a un vehículo que no iba a ningún lugar seguro. Dentro, sin ceremonia, sin juicio, sin salida, todo terminó. Disparos a quemarropa, un final rápido para una caída que llevaba meses gestándose. 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende no dejó de hablar incluso cuando todo ya estaba perdido. Presidente de Chile, elegido democráticamente, impulsando un modelo que incomodaba demasiado cerca de casa. Nacionalizaciones, reformas profundas, un discurso que desafiaba el orden establecido. Las tensiones no tardaron en aparecer. Económicas, políticas, invisibles pero constantes. El país se polarizó, el conflicto se volvió inevitable. Y entonces, el golpe. Aviones sobre Santiago, el Palacio de la Moneda envuelto en humo. Dentro, Allende resistía. No con un ejército, sino con su decisión de no abandonar. Sus últimas palabras aún resonaban cuando el edificio ya caía a su alrededor. Y en ese instante final, sin salida posible, tomó una decisión que cerraría su historia en sus propios términos. Un disparo dentro de ese palacio en ruinas, silencio, y un país que nunca volvería a ser el mismo. 20 de octubre de 2011, Muammar Gaddafi no parecía vulnerable hasta que lo fue. Décadas en el poder, control absoluto, una figura que se había construido sobre fuerza y desafío. Pero cuando el mundo alrededor empezó a cambiar, su estructura comenzó a resquebrajarse. Protestas, rebelión, intervención internacional. Lo que parecía sólido se volvió frágil en cuestión de meses. Intentó huir, esconderse, reorganizar. Pero fue localizado, sacado a la fuerza, rodeado, golpeado, arrastrado entre gritos y caos. Ya no había control, ya no había imagen que sostener. Solo un final desordenado, crudo, irreversible. Su muerte ocurrió en medio de esa multitud, sin ceremonia, sin poder, sin el silencio que alguna vez lo rodeó. 30 de diciembre de 2006, Saddam Hussein había construido un sistema donde el miedo mantenía el orden. Años de poder absoluto,
guerras, decisiones que lo colocaron en el centro de la atención global. Y luego, la invasión. Todo lo que había levantado empezó a caer pieza por pieza. Sus estatuas, su ejército, su imagen. Desapareció durante meses, escondido, reducido a sobrevivir bajo tierra. Hasta que lo encontraron, no hubo resistencia, solo el final de alguien que ya no tenía a dónde ir, juicio, sentencia y una última caminata. El lugar era frío, controlado, casi mecánico. Cada paso sonaba distinto, más pesado, más definitivo. No había multitudes, no había poder, no había discursos. Solo un hombre frente a un mecanismo que no se detiene. La cuerda preparada, las miradas fijas, el silencio cargado. Un instante suspendido y luego la caída. Breve, irreversible, sin épica, sin retorno. Un líder que durante años decidió destinos enteros, reducido a segundos donde ya no decide nada. 2 de mayo de 2011, Osama Bin Laden vivía en la sombra, pero siempre en movimiento. Durante años fue el rostro de un enemigo invisible, difícil de ubicar, imposible de atrapar. Cada pista fallida lo convertía en mito. Cada intento frustrado aumentaba su leyenda. Pero incluso los sistemas más ocultos dejan rastros. Un detalle, una casa, una vigilancia constante. Y una noche, el silencio se rompió. Helicópteros atravesando la oscuridad, un descenso que no deja margen de error, pasos calculados que avanzan sin pausa. Dentro, puertas que ceden, habitaciones que se abren una tras otra. No hay tiempo para reaccionar, no hay espacio para negociar. Todo ocurre en minutos que parecen comprimidos. Un encuentro final, directo, sin palabras. Disparos precisos que no buscan advertir, buscan cerrar. Y en ese instante, la figura que durante años se mantuvo fuera de alcance deja de ser inalcanzable. La confirmación llega rápido. El objetivo ya no existe. Y con él se apaga una presencia que había marcado una era entera. 3 de enero de 2020, Qasem Soleimani no era un presidente, pero tenía el peso de uno. Estratega, figura clave en conflictos regionales, alguien que operaba en múltiples frentes sin exponerse del todo. Su influencia era silenciosa pero determinante, y eso lo convirtió en objetivo. Sus movimientos eran seguidos, sus rutas conocidas, hasta que dejaron de ser seguras. A su llegada, en medio de la rutina, todo parecía controlado. Vehículos avanzando, escoltas, una escena repetida muchas veces antes. Pero esta vez era distinto, no hubo aviso, no hubo señal previa que permitiera reaccionar. Solo un instante, y luego el impacto. Preciso, abrupto. El vehículo se convierte en un punto de fuego en segundos. El tiempo no se detiene, se corta. Todo lo que rodeaba ese momento queda fragmentado. Y en medio de ese caos inmediato, la figura que movía piezas en múltiples escenarios desaparece de golpe. Sin transición, sin despedida, dejando un vacío que no tarda en sentirse más allá de ese lugar exacto. Pero no todos los finales son iguales. Algunos son más difusos, más difíciles de encajar en una sola narrativa. Porque en este juego no siempre hay una línea clara entre intervención, influencia y desenlace.